Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, estamos aquí con nuestro entrevistado. Él es Silvio Francisco Cayosi García. Es director y productor tanto de cine como de televisión. Es bachiller en Artes de las Comunicaciones Masivas en Columbia College, Chicago. Ha realizado talleres de cine y guión cinematográfico en universidades en Chile y en el extranjero. Es miembro de la Academia de Bellas Artes, siendo el primer cineasta que recibe esta membresía. Además, es vicepresidente de la Unión Nacional de Artistas, UNA, y presidente de ATN, Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales. Entre sus producciones más recientes se encuentra Y de pronto, El amanecer, elegida mejor película en el Festival Clase A de Cine de Montreal 2017. Bienvenido, don Silvio. Es un agrado tenerlo acá con nosotros en esta entrevista. No, feliz de estar acá. Muchas gracias en tan lindo programa, tan interesante programa. Bueno, yo rápidamente quiero preguntarle por esto de presidente y vicepresidente de UNA y de ATN. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me pregunto lo mismo, claro, porque yo no me hago campaña para ser ni vicepresidente ni nada, pero me han elegido ya en dos organizaciones que son muy importantes y a mí siempre me ha interesado mucho, digamos, la justicia, curiosamente. La justicia. Entonces, ¿qué me pasa? Que de repente veo cosas tan injustas, sobre todo con los artistas. Genial, ¿ya? Sí. Que ha sido una cuestión mía que me he dedicado toda la vida, en realidad, cada vez que puedo, sí, por supuesto, a apoyar instituciones que resuelven problemas de injusticias, por ejemplo, los derechos de autor del audiovisualista. ¿Ya? ATN es la sociedad que se ha encargado de cuidar los derechos de autor de la gente de teatro, y ahora, hace cosa de menos de un año, ¿ya? ATN logramos la legislación nueva que protege los derechos de propiedad intelectual del audiovisualista. Buenísimo. Entonces, son peleas que a mí siempre me han interesado. La ley de cine, ¿sí? La ley de cine donde muchas organizaciones participamos, y ahí yo estuve también en la primera línea. Genial. Durante años para convencer a políticos, senadores, diputados que el cine necesitaba una legislación. Hasta que lo logramos, en forma unánime se aprobó la legislación del cine. Eso fue hace muchos años atrás. Y que gracias a eso ahora hay una producción de cine muy grande, muy alta en Chile, ¿no? Sí. Antes no había casi nada. Sí. Se logró la ley y bueno, y ahora hay 40 películas al año, más documentales, más cortometrajes, etcétera. Entonces, bueno, es una locura que tengo entre tantas. Es como una pasión. Entre tantas. Es una pasión. Sí. Don Silvio, ¿y el cine? ¿Cómo emerge en su vida el cine? Mira, yo creo que nací con eso, nací con esa locura, porque de hecho yo no recuerdo, y mis padres me contaban anécdotas de que yo tendría 4 años, 5 años, no me acuerdo, para nada. Me volvía loco, armaba escándalos y no me llevaban al cine. ¿Ya? Cuando veía que ellos iban a salir, iban a ir al cine, parece que yo le armaba unas pataletas tan grandes. Y cuando la película era para mayores, entonces mi madre me contaba que era tal el escándalo que me tenía que llevar igual y me pasaba para adentro escondida bajo el abrigo. Entonces, qué linda mamá. Sí, pues. No, ellos fueron muy especiales y tiene mucho que ver con mi vida, fíjate, porque ellos, que no tenían mucho que ver con el arte, a pesar que a mi mamá le encantaba la poesía y mi padre la música, pero eran industriales, ¿no? Ella era una empresaria y mi padre industrial. Más bien científico. Científico, lado científico. Pero ambos, para mi suerte,
pensaban en aquellos años, imagínate, que el hijo cualquier cosa que quisiera hacer o estudiar o aprender era lo que tenía que hacer, porque lo que le gustara le iba a ir bien en la vida, porque a eso es lo que le gustaba. Perfecto. En esos años eso era rarísimo. O sea, era de vanguardista. Totalmente. Todos los papás, que el hijo tenía que ser médico, tenía que ser arquitecto, tenía que, ¿te fijas? Sí. Los encasillaban en cosas y los obligaban. Sí. Yo no tuve esa experiencia, por suerte, y cuando yo les dije yo quiero estudiar cine, ¿ya? dijeron, bueno, un poco loco, pero bueno. Genial. Sí. ¿Hermanos? Mira, tuve un hermano, pero nació enfermo. Entonces él falleció bastante joven. Precozmente. A los 15, 16 años falleció. ¿Más grande? En realidad, ¿cómo? ¿Es un hermano mayor? No, menor. Menor. Así que prácticamente fui hijo único en realidad. Okay. ¿No? Mi experiencia fue la de un hijo único. Bien. Y en ese sentido, esto de, a mí me llama la atención en esto de dirigir y producir. Yo sé que dirección significa dirección y producción significa producción, pero ¿cuál es la distinción entre ambos? No, enorme. Lo que pasa es que en Chile, sobre todo en la época que a mí me tocó hacer cine cuando no había ley, no había nada, ¿sí? Los pocos directores que dirigíamos, hacíamos cine por pasión, teníamos obligadamente que ser nuestros propios productores. ¿Te das cuenta? Porque no había una industria. Hoy día ya hay productores que se especializan en eso. En eso. ¿no? Pero al principio no, nosotros teníamos que ser nuestros propios productores, así que me tocó esa herencia. Okay. Y bueno, y hasta el día de hoy soy mi propio productor, ¿no? Genial. Pero por supuesto trabajo también con productores, hoy día sobre todo, ¿no? Esta película, por ejemplo, el productor ejecutivo fue Edgardo Vierek, ¿no? Entonces él asumió la parte de la producción de la película. Genial. ¿no? Sí. Claro, porque hacer las dos cosas simultáneamente es imposible en una película. Me imagino. Es prácticamente imposible. Tienes que tener un apoyo tú. Pero es lo que me tocó hacer. O sea, partir mis proyectos siendo también productor, o sea, buscando plata, buscando fórmulas, buscando recursos, ¿te fijas? Sí. Que no tiene mucho que ver con el arte, con la creación. Claro, ¿no? claro. Pero así fue la cosa. Así era la única alternativa, no había otra. No es algo que me guste, la producción, para nada. Para nada. O sea, fue necesario. Fue necesario, sí. Y en esto de elegir el cine y definir que quiero ser cineasta, ¿cómo fue luego de esa decisión el recorrido? A ver, fue la decisión, tú sabes que en esos años la idea de ser cineasta no existía en Chile, si no había cine, casi no había cine. No había escuelas, no había universidades. La Universidad Católica, me acuerdo que tenía un instituto, lo único que había. Entonces era una cuestión como de semilla, como que no existía, ¿no? O sea, no estaba en la mentalidad de la gente, voy a estudiar audiovisual. Eso no, nadie, cero. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Que por supuesto yo también pensaba igual que hacer cineasta no estaba en mi cabeza eso. Era mi hobby. Era el hobby. Era mi hobby de fin de semana, con los compañeros de colegio, hacía películas cortas con argumento. Sí, hacía con mi familia también, los hacía actuar a mi madre, genial. A la nana. Claro. Es un gran elenco ahí. Pero es lógico. Y yo tenía esta locura, ¿no? Del cine, como te contaba desde chico y después ya en la adolescencia y hacía estas pequeñas películas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de repente ya después del colegio, un par de años después del colegio, yo todavía me seguía juntando con estos amigos con los cuales hacía estas peliculitas. El grupo de pares. Este grupete claro. Entonces, uno de ellos me dice, ¿por qué no vamos a Estados Unidos a estudiar? Entonces yo le dije, ¿a estudiar qué? Bueno, la carrera del futuro, administración de empresas. Yo soy pésimo para las matemáticas, no importa. Era la época de ir a Estados Unidos, era como fantástico, ¿te fijas? Las lolas de pelo largo, las motonetas, todo ese cuento. Genial, entonces, ya. Y fíjate que ahí yo voy con él al Instituto Chileno Norteamericano. Ya. A buscar en los catálogos qué universidad podríamos intentar. Okay. Y ahí se produce el milagro de mi vida. O sea, el primer catálogo que yo saco, la primera página que yo abro era Escuela de Cine y Televisión. Y en ese instante yo dije, esto le dije al tiro, le dije, voy a ir a Estados Unidos a estudiar esto.
esta carrera. Sí. Mira qué increíble, la qué magia. Potente, esta sincronía maravillosa. Y te juro, antes no lo había pensado. Para mí era un hobby, era una admiración tan grande. Ver películas para mí era maravilloso. Nunca pensé ser profesional de eso. Hasta que abrí ese catálogo. Y en el Instituto Chileno Norteamericano. Claro, no sé qué, no recuerdo qué universidad de Estados Unidos era. Pero increíble. Y ahí ocurrió. Pero fue un chispazo, te digo. Hasta el día de hoy se me paran los pelitos cuando me acuerdo, porque fue así un golpe. Sí. Genial. No me cupo duda, fíjate, increíble. Sí, es como la decisión está tomada. Ahí estaba. Estaba en el disco duro, pero yo no sabía. Exactamente, salió, ahí se abrió, se conectó. Y luego de eso vino como el irse. ¿Cómo fue el desplazamiento? Así como salir de la familia. Sí, claro, pero yo estaba alucinado con eso del cine, de estudiar cine, qué sé yo. Totalmente alucinado. Mi primer problema, por supuesto, fue el idioma. Yo sabía lo que se enseña acá. Fui al Instituto Norteamericano a hacer un curso intensivo antes de partir, pero igual llegaba allá y cuando los profesores hablaban no les entendía, poco les entendía. Entonces, bueno, pero rápidamente uno se va adaptando el oído. Y bueno, me empecé a alucinar con ese mundo de poder participar. Nos hacían hacer pequeñas películas también. Entonces, fue fascinante. Fue fascinante. Y era una escuela, una universidad que era muy práctica, ¿no? O sea, nos hacían hacer cosas de inmediato. Agarrar una cámara al tiro y participar de una filmación. Entonces yo estaba, pero fascinado. Qué bonito. Sí. ¿Y el retorno al país? El retorno al país, bueno, primero, tú sabes como anécdota que casi me quedo, pero salí arrancando allá porque cuando me gradúo me llegan ofertas, por ejemplo, para ser camarógrafo, qué sé yo, y de repente me voy dando cuenta y era camarógrafo, pero para mandarme a Vietnam. ¡Oh! ¡Qué miedo! Salí arrancando. Por supuesto. Claro, por supuesto. Y era una empresa, era el Chicago Tribune, que es un diario más importante de toda la zona de Illinois. Entonces tienen sus camarógrafos que mandan, que sé yo. La empresa era buenísima, número topísima, pero también altísimo. Bueno, entonces vuelvo a Chile y me presento, fíjate, yo tuve mucha suerte porque en primer lugar, primero pasé por Argentina, porque en Chile había tan poquito. Paso por Argentina y me contratan de inmediato en la empresa más grande que había en Argentina, se llamaba Lowe. En Chile la misma empresa se llamaba Emelco. Allá era Lowe, que era gigante, de cine publicitario principalmente y documentales y qué sé yo. Y me contratan inmediatamente y yo digo, bueno, como director de fotografía, mi interés era ser director de fotografía. ¿Ese era el interés? Ese era mi interés. Y me contratan. Y alcancé a durar como 5 días más o menos, porque el sindicato inmediatamente reclamó porque yo no era argentino. Ay, a propósito de la justicia. Entonces me dicen, bueno, lamentablemente nos están armando problemas acá el sindicato, entonces le ofrecemos dirigir, porque el sindicato no se mete con los directores. Genial, ¿eh? Y yo le dije, no, ¿cómo voy a dirigir si yo no conozco Argentina, no entiendo la idiosincrasia de la gente acá? No puedo, no me siento capacitado para una cosa así. Así que ahí volví a Chile. ¿Ya? Y acá me presento en ProTav. ProTav era la única empresa que hacía programas de televisión fuera de los canales. Y se los vendía a los canales, principalmente al 13. Era la única independiente, digamos. Y la suerte mía que yo entregué ahí como currículum una peliculita que hice en la universidad para graduarme, que tiene unos 10, 12 minutos más o menos. Se las entrego para que la vean. Y al día siguiente me llaman, me dice que don Elvio Soto, que era el gran cineasta chileno Elvio Soto, que estaba a cargo de la parte artística, director artístico de ProTav. Él vio mi peliculita y me mandó a llamar y me contrató inmediatamente como su asistente. Así que entré, imagínate, con la puerta ancha. Buenísimo. Qué impresionante esto de pronto como un rechazo. Es como que permite como una apertura bien gigante. Bien gigante. Gigante, ¿no? Elvio era, topísimo acá y hacía, yo le hice
la dirección de fotografía de una película que nunca se estrenó, fíjate, que se llamó Gervasio, con el cantante Gervasio. Ahí hice dirección de fotografía para él, y después para otras películas de él y otras películas. Hice como una docena de películas para Raúl Ruiz, para Aldo Francia. Costa Gabras, cuando filma, ¿cómo se llamaba? Filma una tremenda película, una producción muy grande acá, ¿no? Se me olvidó el título. No importa. Bueno. Y yo le hago una segunda unidad de cámara a Costa Gabras. Okay. Así que tuve una suerte enorme de poder en pocos años participar en la práctica de grandes producciones, de grandes películas con grandes directores. Con grandes directores. Entonces yo de verdad me siento muy afortunado realmente, porque te das cuenta, primero aprendo la cosa teórica, etcétera, de la universidad, y llego acá y me encuentro metido en una vorágine de lo más top de la producción grande, nacional e internacional también. Una producción alemana también hice la dirección de fotografía. Entonces, tuve mucha suerte. Sí, pero Mucha además suerte. yo no sé por qué lo asocio con esta certeza que ocurrió allá al ver el catálogo. Qué raro, ¿eh? Qué potente. Sí, es potente. Y voy a pensar en esto de la fotografía. ¿Qué significado tiene para usted la imagen? La imagen para mí siempre fue algo que me atrajo enormemente, la fotografía. Yo tomaba fotos desde muy chiquitito, muy niño chico tomaba fotos. Ya. Me gustaba mucho la fotografía, pero no la fotografía de tomar cosas así nomás por fotografiarla, sino que buscando algo más en la fotografía. Entonces comencé, después me enteré que todos los jóvenes que parten con la fotografía empiezan igual. Ya, pero acá era tan intuitivo. Pero era intuitivo, tomando fotos de sombras, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces ya veía la sombra de alguien y le tomaba fotos. Ay, qué lindo. Y yo lo encontraba lo más artístico del mundo. Increíble, claro, así como, eso, wow, artístico. Sí. Pero eso es lo que me inclinaba, la búsqueda de una expresión más allá de una simple fotografía de algo. De algo. ¿Ya? Sí. Sino que dijera algo más. Ok, sí. Y ahí en ese sentido la imagen y la memoria, el significado, así como... Claro. Es como... Claro. ¿Verdad? Por supuesto. Y la imagen y el tiempo, estaba pensando en los momentos, en esos espacios. Bueno, otro elemento que me gustaba mucho de la fotografía, me acuerdo de haber visto exposiciones fotográficas, me acuerdo de la revista Life en aquellos años, que llegó una exposición fotográfica de Life que realmente tenían fotos preciosas. Preciosa. Y ahí, por ejemplo, a mí me impactaba mucho esto del tiempo, del instante. Entonces, muchas de las fotos, como eran más bien periodísticas, retrataban toda una vida o toda una situación política o una situación de hambruna o una situación, ¿no es cierto?, en una fracción de segundo. Entonces, la habilidad del fotógrafo de poder captar una foto que transmite todo eso en una fracción de segundo. También ese es un elemento que me impactaba mucho, mucho. Sí, es cierto. Porque esa es una fuerza tan grande que tiene la fotografía y el cine, ¿no? Sin duda. Tan grande, ¿no? Y el cine tiene una particularidad para mí gigantesca, que es, como para mí es la única tecnología que existe que permite traerte el pasado y poder tú ver un pasado de 50, 80 años atrás, verlo exactamente como era. Y oírlo, no solo verlo, y oírlo exactamente como era. Porque una novela, claro, es la visión del escritor y te va, pero tú no lo ves ni lo oyes como era. ¿Ya? Entonces es una gracia muy grande del audiovisual. Sin duda. ¿No? Entonces el audiovisual todo lo que se filma hoy en realidad se va quedando para el futuro. Claro. Para que en el futuro puedan ver exactamente cómo éramos hoy, cómo nos comportamos, cómo pensamos incluso. Exactamente. Sobre todo el cine documental, ¿no es cierto? Pero el cine de ficción agrega algo que el documental no necesariamente agrega, que es el pensamiento, lo que está dentro de los personajes de hoy día. Todas las películas que se hacen hoy día están de alguna forma representando lo que se piensa hoy día, cómo nos comportamos. La mirada del mundo y eso. La mirada de cada uno, de cada persona, y unos con otros.
vínculos. Eso, un documental que se limita solamente a mostrar la imagen y el sonido del momento. No muestra eso, la ficción sí lo muestra. Perfecto. Entonces, los dos cines son fenomenales. Ajá. Son una verdadera caja de Pandora, digamos, de que se guarda todo esto y después en el futuro empiezan a salir todas estas maravillas. Ajá. Hoy día estamos maravillados de ver películas hacia atrás, de redescubrir, de descubrir cosas del pasado chileno o mundial, ¿no? Y con esa tremenda gracia de poderlos ver y oír. Ajá. Ninguna otra tecnología lo hace. Sí, por ahí cuando se ven hoy día se ven muchas más cosas de las que se veía en el momento en que se estaban haciendo, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Claro, porque como ha pasado el tiempo y el ser humano va guardando conocimientos y experiencias, sobre todo vivencias. Entonces, claro, hoy día tú ves algo del pasado y ya es algo que de alguna forma está en tu disco duro metido, ¿no? Incluso heredado transgeneracionalmente. Y es verdad, fíjate, yo coincido contigo, lo entiendes más profundamente que la gente de esa época. Perfecto. Coincido contigo, porque hay una herencia de memoria metida en uno, ¿no es cierto? Sí. Y la mirada del director, ¿cómo se trasluce en la obra? Es que hay tanta filtro por los personajes, que sea la mirada del director. Yo creo que eso sale sin que uno lo piense. Yo por lo menos me pasa a mí eso, ¿no? Surge. A mí me dicen, yo reconozco tu estilo, incluso en el cine publicitario, que hice mucho cine publicitario. Me reconocían el estilo. Yo no tengo idea, no sé cómo. Pero la mirada de uno, ¿por qué yo elijo ese encuadre y no otro? Eso. No te lo sabría decir por qué, pero es verdad. Es como... Es equivalente a un pintor. ¿Cómo maneja el pincel un pintor? Perfecto. ¿Por qué un determinado pintor hace el trazo de esa manera y no de otra? Sí. Y él no sabe tampoco. ¿Ya? Sí. Tampoco sabe. Exacto. Entonces es algo natural que uno de repente tiene una visión del mundo que es de uno. Ajá. Y cuando las obras que uno ha hecho tienen alguna proyección, le llega a la gente, qué sé yo, entonces empieza en ese momento ya a crearse una especie de estilo, ¿no es cierto? La gente empieza a reconocer el estilo, ¿no es cierto? La forma, y eso pasa en todo, en todas las artes. Y a mí me parece una maravilla eso, ¿no? Como la particularidad, ¿no? Como... Claro, pero te digo, no es algo que yo por lo menos que uno lo planifique, ¿no? Perfecto. De hecho, cuando han habido intentos de imitar los estilos de otro, los resultados no son buenos. Se notan. Tanto en la pintura como en el cine. Se nota en todos lados. En todas partes, claro. Se nota. Sí, se nota. Sí, no hay caso. No hay caso. Sí. Fíjate que como anécdota me acabo de acordar, un amigo que trabajó conmigo muchos años y después se independizó, puso su propia productora, le fue muy bien. Ajá. Y él es muy honesto y él de repente, tiempo después me dijo, mira, yo he tratado de hacer todo lo que hacías tú igual, ¿no? De repente pongo el mismo pajarito, la misma cosa, ¿no? Igual, y no me queda igual. Ay, genial, exactamente. Aunque sea igual, no es igual. No me queda igual, me lo dijo así con gran honestidad, y le dije, pucha, no sé qué decir, pero en todo caso lo que él hacía era muy bueno. Sin duda. Y de hecho, él con el tiempo empezó a olvidar esto de tratar de hacer lo mío. Exacto. Hizo lo de él y le empezó a ir muy bien. Y apareció él. Sí. Qué buenísimo. Sí. Buenísimo. Y si pensamos así como don Silvio en toda su producción, ¿existe alguna pauta que conecte todas sus producciones? Me lo dicen. Dicen? Me dicen que hay una pauta, hay una cosa, hay algunos incluso que hasta me han comparado Julio comienza en julio, ciertas cosas de Julio comienza en julio con Y de pronto al amanecer, no porque se parezcan, pero sí que tienen un desarrollo, una cosa con otra. Sí. Una pauta que las conecta. Sí. Claro, pero de nuevo te insisto que es algo que yo no planifico, voy a hacer en mi próxima película, va a dar un paso más en esta. No, es como... Yo me lanzo a hacer una película cuando de repente leo algo
o escucho una historia o veo algo y empiezo a sentir en mi cabeza un mundo que en ese momento me atrae enormemente, personajes, sobre todo personajes que en ese momento me atraen mucho y ahí la cabeza me empieza a funcionar y termina siendo una película. Genial. Sí, es como pero ahí. Después, años después, me doy cuenta que aunque lo hice espontáneamente, la verdad es que había un elemento en todas mis películas, pasó. Había siempre un elemento que era la identificación del momento, o sea, lo que yo estaba viviendo o sintiendo en ese momento, mi cerebro lo traducía en una película que era otra cosa, pero que de alguna manera el fondo era eso, era lo que yo estaba sintiendo y viviendo en ese instante. Pero te juro que me daba cuenta de esto años después de las películas, y cada una de ellas se asocia con alguna resonancia. Con algún momento que yo sentía en ese momento, alguna vivencia de ese momento. ¿Ya? Por ejemplo, te digo, para mí fue muy fuerte el darme cuenta mucho después de hacer La luna en el espejo, la película que hacemos con guión de José Donoso. ¿Ya? ¿Y por qué estaba José Donoso y yo, los dos, estábamos tan entusiasmados en ese guión? Y el guión era muy simple, era una idea muy simple, ¿no? Este viejo que vivía en un departamento en Valparaíso y que frente a este departamento estaban construyendo otro departamento y le iban a quitar la vista al mar. Entonces este viejo enfermo, viejo marino retirado, que entonces se sentía medio loco, ¿no? Que le iban a quitar su mar en el cual él fue héroe. Mentira, nunca había sido héroe. Pero en su vivencia había sido héroe. Y que además todo este mundo se le venía abajo porque además había una vecina que estaba detrás de su hijo, que él lo tenía ahí casi encerrado para que lo cuidara él, por supuesto, ¿te fijas? Entonces, para evitar ese posible romance, el viejo obligaba a su hijo a reubicar los espejos de todo el departamento para poder, desde su cama, el viejo enfermo, poder ver hasta el último rincón para que no se metiera a besuquearse con la vecinita. Punto. Eso era todo. Eso era todo. Y los dos estábamos fascinados con esta idea y empezamos inmediatamente a hacer el guión. Después de hecha la película, mucho tiempo después, claro, era lógico, en ese momento Chile vivía un momento en que de alguna forma la gente, yo sentía en ese momento, me acuerdo que todo el mundo ya estaba como asumido con la dictadura, ya como que la dictadura iba a ser para siempre. Como alienado. Ya, para siempre, era un sino, nunca iba a cambiar. Y la gente estaba toda muy aislada. Faltas de afecto, y con esta sensación de espionaje permanente. Dime si no son todos esos elementos metidos en lo que te acabo de contar. Pero yo me di cuenta después de esto, mucho después. Sí, qué lindo. Qué increíble, ¿eh? Cómo funciona la cabeza, es muy raro. Y la cabeza raro. Y el corazón y la intuición y todas estas cosas. Todo esto, todo junto, claro. Bueno, don Silvio, se nos ha ido la mitad del programa. Vamos a ir a una pausa y volvemos pronto, ¿sí? Vale. Bueno, acá de vuelta con don Silvio Francisco Cayosi García. Cayosi García, padre italiano. No, mi padre nació en Chile, pero los dos padres, mis dos abuelos, por parte de él, eran italianos. Y por parte de mi madre, que también nació en Chile, los dos eran españoles. Madre que se llamaba... Benita. Así que mitad español italiano. España, Italia. Sí. Bien. Es como... Yo me preguntaba, esta madre llevando a su cachorro al cine debajo del abrigo. ¿Qué recuerdos asociados con eso? No, me acuerdo del abrigo. Ya. De eso me acuerdo, porque cuando ella me llevaba, como te decía, no tengo ningún recuerdo. Me lo contó ella. Ya. ¿No? Pero claro, ya después, algunos años después, de haber tenido 6 años, yo me acuerdo de ese abrigo. Era un abrigo efectivamente muy grande, negro, que ella lo usaba muchas veces. Y amplio, ¿no? Era muy amplio y largo, muy largo. Y era un abrigo negro con eso como de cordero, así,
Con relieves y cosas. Como con relieve de rulitos no sé qué es lo que era, tengo idea, pero es el recuerdo que tengo, que lo miraba muy de cerca, me extrañaban mucho los rulitos, por eso que me acuerdo. El abrigo. El abrigo. Cuando hablamos de la obra y de las pautas que conectan, bueno, yo me conecto como con el título de la última película, que es como estos puntos suspensivos y de pronto el amanecer. ¿Cómo se articula con eso? Sí, es muy optimista el y de pronto el amanecer, ¿no? Ajá. Y me lo han dicho, que hay un pequeño cambio en lo que he hecho, porque yo siempre me iba hacia obras del mundo donosiano, ¿no? Que es el deterioro, que es la decadencia, que es el encierro. El encierro. ¿Verdad? Que por alguna extraña razón psicológica necesito un psicólogo, un psiquiatra. Me atraía mucho y me atrae mucho esos temas, ¿no? Esa temática. Sí. Que más misteriosa también, ¿no? Sí, pero en esta última obra que la hice junto a un gran escritor chileno, Jaime Casas, nacido en la zona de la Patagonia, Coyhaique, y ahí encontré una cosa bastante distinta a este mundo, que es al contrario, la posibilidad de la resiliencia, la posibilidad de renacer, la posibilidad de vislumbrar un amanecer, ¿te fijas? En el ser humano. Sí. Entonces me encontré fascinado por eso. Y debe tener mucho que ver con la edad también, ¿ah? Ya. Te juro, yo creo que yo tengo la sensación que me he ido poniendo más optimista en ese sentido. Perfecto. Y creo que por eso también me identifiqué mucho con la obra de Jaime. Ya. Con esta especie de optimismo de que al final tú puedes, en cualquier momento en realidad, pero aunque hayas caído, estés encerrado, no, siempre hay una posibilidad de renacer, siempre, ¿no? De salir a flote y principalmente en el caso de la película, terminar haciendo lo que realmente te apasiona. Genial. ¿Ya? Sí. Y mira qué curioso, porque ya te conté ya que en mi vida, ¿no? Yo tuve la suerte que me permitieron hacer lo que me apasiona. Exactamente. Pero dime si no el 99.99% de las personas por exigencia de los padres o por necesidad no pueden hacer lo que realmente les apasiona. Sí. ¿No? Y lamentablemente el mundo es así y hay mucho de la frustración en la gente va por ahí. Exactamente. Que de verdad no pueden o no se atreven. No se atreven a hacer lo que hacen. Sí. Entonces, esta película plantea un poco eso, el que no se atreve, el personaje no se atrevió durante toda su vida, durante 50 años. Ya. Y la película comienza cuando decide volver a su lugar de origen, allá a Chiloé, un villorrio, su tierra. Fin de mundo, no contaminado, ¿te fijas? Sí. Decide volver a la no contaminación. Ajá. Y ahí, al empezar a ver y recordar su infancia y su adolescencia, de que en esos años él había descubierto que le encantaba la poesía y la literatura, ¿no? Y después por X razones tiene que huir de ahí. Se lo olvidó. Y no se lo olvidó, sino que a propósito lo rechazó. Cerró la puerta, te fijas, no se contactó más con su mundo, ni con sus amigos, ni nada. Entonces la película parte cuando vuelve. El retorno. Y se vuelve a contactar. Y eso le provoca a él entonces internamente, siendo un viejo ya de 70 años o más, ¿no? Le provoca un renacer. Empieza a provocar un renacer. Y por primera vez se siente capaz de hacer una gran novela, ¿no? ¡Qué lindo! Eso es a grandes rasgos la película, ¿no? Ay, y es muy, muy, muy optimista en el fondo, muy emocionante. La gente se emociona, vieras tú en todas partes, en Montreal, en Canadá, salía la gente muy emocionada, en buena. Sin duda. Fui a China también, al Festival de Beijing. ¿Ya? Yo dije, bueno, aquí no van a entender nada, ¿no es cierto? Oye, al contrario, impresionante cómo el cine de alguna forma identifica lo que uno hace como algo que tiene identificación, algo honesto de uno, genuino, pasa a ser
lo mismo en cualquier parte del planeta. En cualquier parte del planeta. En cualquier parte porque los seres humanos somos todos iguales. Exactamente. Entonces, no te puedes imaginar lo emocionado de las chinitas y los chinitas sí. con la película, sí. No, a mí me impactó mucho eso. Y sí. es casi mágico esto que pasa, esta capacidad que tiene el cine de en cualquier lugar del mundo, a nivel planetario, unirse, abrirse, identificarse. Eso, como armar una red. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo se vive, don Silvio, las ovaciones y los aplausos? Son cosas inesperadas. De repente uno, cuando hay una ovación, un aplauso, uno realmente dice, wow. No lo espera uno, ¿no? Entonces es muy, ¿sabes lo que más me ha gustado y que me ha pasado? He tenido mucha suerte con todas las películas, ha sido bien criticada, el público, buena respuesta, etcétera. Pero con esta última ha habido un punto más allá, que es la emoción. Eso no lo había experimentado yo. Y es lo que más me ha gustado, como cuando de repente la gente en distintos países aplaude, pero con emoción. Con emoción. O salen y se acercan para decirme emocionado. Eso no lo había experimentado nunca antes. Eso es. Sí. Otro amanecer. A mí me ha conmovido mucho eso. Mucho. Algo que no conocía. Claro, porque es distinto cuando con otras películas mías, ¿no?, que se acercaban y me felicitaban, muy buena, qué sé yo. Aquí hay una felicitación emocionada. Claro, ¿te fijas? Claro, y eso lo experimenté ahora. Sí. Y yo creo que tiene que ver con el optimismo, Cierto, la esperanza. Tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con eso, sí. Es lo que necesita el ser humano, sobre todo hoy día. ¿No? Perfecto. Lo que necesitamos en el planeta. Entonces parece que la película les entrega un poquito de eso y pucha. Se abre como otra dimensión. Sí, se abre otra dimensión, sí. Bonito. Es muy lindo lo que puede hacer el cine o el arte en general, el ¿no? Arte, sí. Como un puente emocional. Y ahí yo voy a hacer como un retorno a este otro lado, que es el dolor. ¿Cómo se ha relacionado usted con el dolor, la pérdida, los duelos en la vida? En mi vida personal, dices tú, he tenido como todo el mundo, he tenido momentos dolorosos, pero tú sabes que los más dolorosos son momentos de una persona que tú quieres y que de repente sufre algo, ¿no? Tuve problemas con una hija que tenía un tumor y estuvo al borde de la muerte. Por suerte todo salió bien. Ay, qué bueno. Entonces son momentos, y con mi señora que tuvo un derrame cerebral. Ya. Entonces esos son los momentos más dolorosos. Esos son dolorosos. Porque cuando alguien fallece, cuando fallece mi madre, mi padre, claro, son momentos dolorosos, pero hasta esperables, digamos. Hasta esperables. ¿Te fijas? Pero cuando hay alguien que está bien y de repente sufre... Ya no está bien. Ahí se causa un dolor injusto. Un dolor injusto, sí, el daño. Esto que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Sí. Entonces ahí son los dolores que yo he sentido más profundos, más hondos, sí. Bueno, pero en todo caso el tema de la muerte, la película también plantea fuertemente el tema de la muerte. ¿Ya? Y lo plantea en forma positiva también. ¿Por qué? Porque plantea de que en el fondo la muerte es muerte de verdad, no cuando muere una persona. Hay una escena de hecho en que está en la misa, le están haciendo la misa de muerto a un viejito que fallece. ¿Ya? Y el personaje central, que es joven en ese momento, ¿y se llama? ¿Cómo se llama el personaje? Pancho Veloso. Va a dar un discurso sobre este viejito que acaba de morir y dice, Don Olegario se llama el viejito. Ya. Don Olegario no está muerto. Y todos se quedan plop. El sacerdote se queda plop. Y todo eso para explicar que mientras Don Olegario, mientras lo recordemos, mientras hablemos de él, mientras esté en nuestro corazón,
no está muerto. No está muerto. Seguimos conversando con él, ¿no? Entonces bien. es muy bonito. Que sí, la muerte de verdad es cuando alguna persona no provocó a lo largo de su vida ni amistades, ni admiración, ni respeto, ni nada. Cuando era nadie antes. Esa persona que fue nada, ¿no? Espero todavía No, una persona que no fue nada, ¿no? Peor, que pasó por la vida pasó, nomás. ¿Ya? Sí. Esa persona un poco murió al tiro, porque no dejó nada. No dejó nada. No dejó nada. ¿Te fijas? Sí. Entonces ese es un poco el planteamiento de la película. Intensísimo. Y el tiempo en el cuerpo, los años, la edad, ¿cómo se vive? ¿Me lo preguntas a mí? No hay alguien más acá. No hay nadie más. Y que como un tema peludo, entonces... No, fíjate que... De nuevo, fíjate que volvemos a lo mismo, ¿ah? El hacer lo que tú tienes ganas de hacer. Sí. Y es raro, pero a mí no me ha pasado el tiempo. Genial. Y es porque yo creo, estoy seguro, que es porque yo tuve esa tremenda suerte de hacer lo que realmente me apasiona. Y esto yo lo he comparado con otras personas que no voy a mencionar. No las mencionaremos No. por ningún motivo. Oye, increíble, gente que conocí desde que yo era chico, qué sé yo, y los veo ahora, y la mayoría en realidad parecen ancianos al lado mío. Como deteriorados. Y es gente muy frustrada, y porque realmente no hicieron lo que les gustaba. Lo que les gustaba. Y curiosamente uno que otro por ahí sí hizo lo que les gustaba. Ajá. ¿No? Y les pasa lo mismo que a mí. O sea, los ven y le echan mucho menos edad de la que tienen. Genial. Es como los cuerpos habitados. Es curioso, fíjate. A mí me pasan echando mucho menos edad de la que tengo. Genial. Mucho menos. Bien. Y yo me siento, digamos, no me siento avejentado ni nada, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que he podido hacer lo que realmente me apasiona. Entonces, como que no pasan los años, tú estás en otra. Exactamente. No estás preocupado de, tengo una arruguita acá, tengo otra arruguita, da lo mismo. Da ¿no? lo mismo. Claro, ¿no? Bien. Pero sobre todo, de alguna forma, te sientes que estás haciendo cosas y cosas que a ti te gusta hacer. Exactamente. Entonces Sí. eso te mantiene joven. Vivo. Así que vamos a abrir una academia del secreto de la juventud inmediatamente. El secreto de la juventud tiene que ver como con realizar el máximo de las potencialidades que uno trae a este planeta. Sí, no me cabe duda a mí. No me cabe duda de eso. Ese va a ser ese es el eslogan. Ese es el eslogan, claro. Y a propósito de eslogan, la diferencia entre el cine y el arte publicitario, ¿cómo se lo vivió o se lo vive? Yo primero partiría no diciendo arte publicitario. Ok, muy bien. Porque para mí arte es cuando hay una cierta libertad en el artista, en el creador, para poder realizar lo que él tiene adentro y vomitarlo y sacarlo a su manera. Ya. ¿Ya? Y ahí Entonces, y en la publicidad no hay eso. Nada. La publicidad es una cosa que te viene preparada por una agencia de publicidad, un cliente que quiere vender este vaso, pero que se lo mire desde este lado, no desde este otro lado, porque es feo por acá, pero es bonito por acá, ya. Etcétera. O sea, está súper pauteado. Totalmente. Es un traje a la medida, es como un sastre. Okay. ¿No? Entonces yo quiero el terno de esta manera. Y quiero verme estupendo. Claro. Entonces, lo que uno como cineasta metido en el mundo de la publicidad, lo que tú puedes hacer es entregar técnica para hacer atrayente, ¿no? Ya. Puedes entregar ingenio, pero yo no hablaría de arte. Perfecto. Porque eso está siempre puesto, digamos, bajo una camisa de fuerza. La cosa más coercitiva, así como... Completamente. No, hay que hacerlo así, no, pero podríamos hacerlo así. No, porque tiene que ser así, no es lo que se quiere, etcétera. O sea, libertad Entonces, ninguna. no. Y el cine también tiene ciertas, sobre todo el cine
el cine industrial, llamémoslo. Ya. Están los productores que entonces dicen, no, usted tiene que trabajar con este actor, no con este otro, porque este actor tiene rating. ¿Te fijas? El cine industrial es así. Así es. Entonces el cine industrial también tiene camisas de fuerza. Y fuerte. Y fuerte. Y fuerte. En cambio, por otro lado, el cine independiente, el cine de autor que se llama, el cine autoral, que está hecho por los cineastas independientes muchas veces que logran hacer una película, como en mi caso. Genial. Ese cine sí es completamente suelto desde el punto de vista del realizador. Es lo que el realizador siente adentro y por eso se le llama cine de autor. Hay una categoría. Cine de autor. Sí. Y ahí estamos hablando de arte. Ahí yo diría que estamos hablando de arte. O sea, piensa, Bergman, que todo su cine es claramente un cine de autor, ¿no? Es un gran cineasta que jamás entregó la oreja, digamos, y hizo lo que él tenía dentro de su cabeza y de su corazón. Fellini, ni hablar, más o menos lo mismo también, ¿no? Son autores, grandes autores, y crearon un cine creativo, artístico, monumental. Genial. Que llegaron a cambiar el mundo, la visión del mundo, nada menos. Duda. Tanto que imagínate que la Academia de la Lengua usa la palabra felinesco como palabra del castellano. Genial. Genial, ¿no? Genial. La importancia que puede llegar a tener una persona, la trascendencia que cambie el idioma. Fellini lo logra. Qué potente. Bergman también se habla de bermaniano, pero ahí yo no estoy seguro si acaso la Real Academia de la Lengua aceptó la palabra bermaniano. A lo mejor sí, pero uno la escucha, ¿eh? Esto es bermaniano. Sí, sin duda. Sin duda. Kafkiano. Un literato. Sí. Kafka. Creó un mundo que es kafkiano. ¿No es cierto? Cierto. No, eso es maravilloso. Y su relación con esto de la literatura. Yo entiendo que de pronto hay determinadas como historias, personajes que resuenan y se arma la trama, la película. ¿Cómo la selecciona a las personas, a los personajes? A mí lo que más me atrae de algo son los personajes principalmente. Por ejemplo, por eso imagino que debe ser como elegir el personaje que haga de tal o de cual. A ver, en una historia, por ejemplo, en esto que te conté de José Donoso. Sí. La anécdota era esa que te conté y los personajes eran muy interesantes los tres. Sí, súper. Entonces, súper, ¿no es cierto? Entonces ahí uno dice, wow, y ahí empieza a desarrollar los personajes. Desarrollar, ¿cómo desarrollo a este viejo medio loco, enfermo, medio mitómano? Entonces uno ahí comienza a buscar, qué sé yo, en toda la cantidad de gente que uno ha conocido, ¿no? Ahí es. Y de repente el cerebro, fíjate, empieza, de alguna forma, es muy raro lo que pasa, porque no es, a mí no me resulta una cosa rápida, ya sé cómo es, no. Okay. Sino que lentamente empiezo a relacionar cosas y distintas personas que he conocido, sí, en mi familia, en mis amistades, de niños, todo. Y el cerebro va a empezar a hacer como una mezcla, diría yo. Esa es la sensación que yo tengo. Y mientras ese personaje no está construido en el cerebro, completito, no lo puedo hacer hablar. O sea, trato de que hable el personaje, escribir un texto del personaje, y no me sale, me suena falso. Sale como sí. Falso. Y es muy desesperante, te digo, me imagino. Porque de repente hay personajes que uno dice, no, pero si este personaje puede ser fantástico, y trato de hacerlo hablar, y no habla. Y ya suena tarro, suena mentira. Mentira. Y el cerebro sigue trabajando, y a veces yo he estado, no sé, meses, a veces metido con un personaje, y muchas veces me despierto, parece que el cerebro funcionara en la noche, me despierto con frases de ese personaje. Y ahí empieza a hablar. Y empieza a hablar. Es muy raro lo que pasa, es muy maravilloso tener como si algo naciera. Sí. Y nació el personaje. Y así con todos los personajes. Genial. Y eso es fantástico. Entonces una obra, una gran película, tiene que tener grandes personajes, si no pasa a ser una anécdota de una historia. Claro. Que no tiene más gracia que la historia,
y después uno la desecha nomás. O sea, ¡ay, qué interesante el cuento, qué bonita la historia! Cambio fuera. Y chao, cambio fuera, ¿no es cierto? Pero las películas, si tú te fijas, cuando hay grandes personajes no se te olvidan más. Ajá. Incluso hay películas que tú las adoptas los personajes para el resto de tu vida y pasan a ser parte de tu familia, ¿o no? Pero sí, claro, ¿no? Sí. A veces son escenas, no es la película entera, sino Exactamente. la escena tal, Ajá. ¿no? Sí. Voy a decir un cliché, la escena que sobre todo las mujeres repiten como el ideal de amor cuando Clark Gable, en Lo que el viento se llevó, toma en brazos a la Vivian Lee, se la lleva por la escala para arriba. Ahí tenemos una escena cliché que quedó Quedó, en la mente, así congelada en la mente. En la mente de todo el mundo, claro. Por eso. Pero para que quedara, hubo que hacer un gran desarrollo de los dos personajes. O sea, tú tuviste que tener, no sé, 2 horas o 2 horas y media, porque esa película duraba 4 horas, 5 horas. Ajá. 2 horas de desarrollo para llegar a esa escena. Imagina. Entonces ahí la escena tiene fuerza, cobra, o sea, tiene impacto. La escena también tiene historia. Es que sin esa historia anterior, La escena o sea, en el fondo no es porque un tipo levanta a una mujer en brazo y sube una escala. No pasa nada. Nada. Tú tienes que haber estado enamorado o como enamorada, como espectadora, digamos, Sí. de lo que iba pasando con los dos para cuando llega esa escena te impacta. Sí. Es que ahí me acuerdo de lo que dijo sobre la fotografía, que es como el momento donde se sintetiza todo. Así como... Exacto, entonces te queda esa imagen, Ajá. pero en realidad esa imagen está contando toda la historia que venía antes, ¿no? Perfecto. Sí, claro. Y luego que el personaje emerge y nace al margen de la conciencia consciente despierta, digamos, porque surge como en la noche, así como Sí, va levantándose. Sí. Es como, ¿cómo se articula ese personaje con la persona que lo va a representar? Es un paso posterior. Sí. Cuando ya tú tienes los personajes, obviamente empiezas a pensar quién lo puede interpretar. Y ahí lo que hago yo es un escaneo, ¿no es cierto?, en mi mente de qué actores que yo conozco Ajá. se asemejan, se acercan un poquito a este personaje. Perfecto. Obviamente muchas veces no, dentro de los actores que tú conoces no está el personaje. Se hace casting. Entonces hay especialistas que hacen casting. Yo les indico más o menos qué escenas improvisar con los candidatos al casting. ¿Ya? Y después yo veo ese casting. Ajá. Y en el caso de esta última película se hicieron meses, 6 meses, no sé cuánto de casting, porque eran No muchos terminaba de personajes, cerrar. que es una película con muchos personajes, todos muy, muy importantes. Muy importante. Entonces se requería hacer un casting profundo. Y ahí van las horas y horas viendo casting, y de repente ¡Pac! aparece uno que dice, uy, él podría ser, o ella. Ahí está, yo veo el personaje en él o en ella. Perfecto. Cítenlo. Entonces ahí estoy yo. Perfecto, genial. Entonces ahí ya les hago una prueba más a fondo, digamos, para ver si efectivamente pueden interpretar ese rol. Bonito. Sí, eso. Creo que vamos a hacer una última pregunta porque se nos ha ido la otra 30 minutos de nuestro programa. Y quería preguntarle a propósito y de pronto el amanecer por la vivencia de la trascendencia. De la trascendencia del personaje, de uno. De usted y todos sus personajes. O sea, yo te digo honestamente, jamás he estado pensando en trascender. Sí. Nunca he estado pensando en eso. Pero de repente se produce. Sí. Y hay cosas que tú haces. Al margen del pensamiento, ¿no? Claro, piensa tú que julio comienza en julio. Hasta el día de hoy me la mencionan. Es una película que trascendió, sin lugar a dudas. Sí. Que trascendió. Sí. Quedó en la mente de la chilenidad, de los chilenos, una película muy chilena, ¿no? Pero claro, cuando la hice no estaba pensando para nada. No. Voy a trascender con esta película. No, claro. Pero te puedo decir, sí, que cuando ha sucedido eso, y con varias de mis películas ha pasado, yo me siento, pucha, pero como con esta sensación de haber hecho algo
Esto de que voy a esto de la muerte de nuevo, ¿no? Sí. Que, pucha, mira, se van a demorar mucho en matarme, porque después de muerto van a seguir hablando por harto tiempo. Y eso es muy... te hace sentir muy bien. Muy bien. Te hace sentir de que en tu vida sirvió para algo. Dejaste algo. ¿No? No fuiste un pasota, como decían los españoles. ¿No? Pasotas. Ajá. Pasan nomás la vida, ¿no? Sí. Y yo creo que el único sentido de vivir es ese. ¿Qué otro sentido hay? ¿Para qué? ¿Para qué? Vivir para tener hartas fiestocas y morir pronto y con hartas fiestas. ¿Quién lo va a aplaudir con fiestas? No sé. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo creo que, y de pronto, el amanecer va a resonar como en todo el planeta. Y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Una entrevista muy inteligente, muy linda. Gracias. Vale. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.